Y a falta de derechos, el ministro del Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, ha reiterado que quien viole desde la perspectiva de ellos, por supuesto, el artículo 130 de la Constitución será sancionado con el retiro de la nacionalidad. Quien viole ese artículo, invocando invasiones, invocando bombardeos, invocando fuerzas extranjeras que vengan a meterse en nuestro territorio, el Estado venezolano asume la rectoría de la aplicación de la Constitución y las leyes. Y ha tomado algunas decisiones y así el que no esté de acuerdo puede acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando alguien invoca y se alista en un ejército extranjero para atacar a su propio país, automáticamente está desistiendo de los intereses y valores de ese país para enrolarse en una fuerza extranjera. Y los intereses y valores que están de primero en esa lista es la nacionalidad. Son las declaraciones de Diosdado Cabello. Estaba buscando para compartir con ustedes el artículo 130 que menciona Diosdado Cabello de la Constitución. No, aquí lo tengo. El artículo 130 señala que los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y sus valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Que uno de verdad escucha cuando estos representantes del régimen hablan con este cinismo, porque al final pienso que son cínicos cuando hablan, ¿no? Honrar y defender la patria. ¿Es que acaso el régimen honra y defiende la patria? Montando un grupo criminal como el Cartel de los Soles, que ha secuestrado la gobernabilidad y ha secuestrado a todo un país y ha expulsado a casi 9 millones de venezolanos fuera del territorio. Ha respetado los símbolos y los valores culturales. Ha protegido la soberanía cuando en Venezuela tenemos los grupos al margen de la ley de Colombia, por ejemplo, disidencias de la FARC, Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Hezbollah y qué sé yo cuántos más. ¿Quién viola el artículo 130 en realidad? ¿Quién lo viola? No es el régimen y lo viola cotidianamente. Y se paran frente a las cámaras a decir que le van a quitar la nacionalidad a quien invoque algún tipo de invasión o de actos de otro ejército. Nadie está invocando una invasión. Lo que sí hemos invocado en más de una oportunidad es el apoyo internacional, venga de donde venga. Y no me hablen de diálogo como vino a hablar el presidente Lula el día de hoy, que ha insistido en mediar. ¿Mediar qué? ¿Cuántos diálogos ha tenido el régimen? ¿Cuántos diálogos han habido en Venezuela que solo han servido para que Maduro gane tiempo y se perpetúe en el poder a costa del bienestar, de la calidad de vida, de la unión familiar y pare usted de contar de todos los venezolanos? Y se paran tan campantes a decir y a leer una lista de venezolanos a quienes le van a quitar la nacionalidad. No sean descarados, por Dios. Una de esas personas a las que el régimen ha anunciado que le quiere quitar la nacionalidad es John Goycochea, Premio Sájarov a la libertad de conciencia, dirigente nacional de Voluntad Popular. Es nuestro invitado en esta parte del programa. John, bienvenido. Buena tarde, buena noche para ti.
Y Dania, muchísimas gracias por abrirme el espacio y a todas las personas que nos escuchan. La verdad es que es un momento bastante infeliz para mí, aunque entiendo perfectamente el contexto político, ¿no? Lamentable, yo creo que es un momento terrible para todos, ¿no? Y yo no puedo dejar de indignarme cuando tengo que escuchar estas cosas que señalan. ¿Qué decir frente a esa intención, John, de querer quitarles la nacionalidad a venezolanos como tú o Leopoldo López y una larga lista que han leído, que además van como rellenando día a día, porque ya han dicho que viene una lista más larga? Mira, Dania, lo primero que tengo que decir es que venezolano no la decide Diosdado Cabello, ni 10.000 Diosdados Cabello. Yo soy venezolano porque nací en Venezuela y porque tengo sangre venezolana, pero sobre todo porque he dedicado mi vida a mi país, a la libertad de mi país, porque aprendí a caminar en Venezuela, a hablar en Venezuela, estudié en Venezuela. Los mejores recuerdos de mi infancia, de mi familia, de mis vecinos, de mi identidad están en Venezuela. Y eso no se borran con 20 años, ni con 30 años, ni con 40 años de exilio, pero mucho menos se borran porque un corrupto como Diosdado Cabello intente imponerlo, ¿no? Lo segundo es que debo decir que me afectó. O sea, yo soy un tipo que ha vivido cárcel política, que ha vivido 2 exilios, que por lo menos 20 veces en mi vida he tenido que salir corriendo de mi casa a esconderme. He vivido toda clase de humillaciones públicas por 2 décadas, en medios del Estado, en redes sociales, etcétera. Pero de todas las cosas, esta me ha generado una honda indignación y una ofensa enorme. Indignación por la ironía de que las personas que han traicionado los intereses de los venezolanos y que han traicionado yo sí al país, y si tú me permites unos minutos ahora podemos hablar de eso, precisamente ellos que han puesto a Venezuela a pasar hambre, que han entregado nuestro territorio, se atrevan a quitarnos la nacionalidad. En la práctica ya me habían quitado, ¿no? Es decir, a mí hace 10 años que no me dan un pasaporte, hace por lo menos 7 o 6, que fue la última vez que fue a pedir mi cédula, tampoco tenía cédula. No puedo entrar a mi país porque me meten preso, entonces, ¿realmente qué me están quitando, no? Es obviamente un ataque a la moral, es un ataque a la identidad, un ataque personal que siento que me ofendió y que sí me afectó, pero que no hace sino darnos más fuerzas para continuar, y creo que esto le queda poco y creo que es un reconocimiento que la dictadura, más que un ataque, es un reconocimiento que un tipo tan nefasto como Diosdado Cabello se atreva, solamente atreverse a imponer una sanción de retirada de nacionalidad a quien es mucho más venezolano que él. Yo creo que mi historia de vida da para decir eso. Y yo lo puedo corroborar. Además me tomo la libertad de hacerlo porque tu lucha por Venezuela no es de hoy, no es nada más que del mes pasado, sino desde hace muchos años atrás. John empezó con el movimiento estudiantil que fue llamado Las Manos Blancas y que jugó un papel preponderante en esta larga lucha por la libertad y por la recuperación de la democracia. A veces olvidamos cuánto hemos vivido, a veces olvidamos cuánto camino hemos recorrido, pero muchos de nosotros tenemos memoria para recordarlo en momentos determinados. Gracias, Dani. Yo quería también decir, Claro, claro, por favor. estos minutos. Mira, yo quería enumerar solamente algunas de las traiciones y por qué este tema soberanista en este momento es tan ridículo, ¿no? Quería enumerar algunas de las cosas que ellos han hecho que son traición a la patria, ¿no? Por más de 15 años el chavismo ha regalado, por ejemplo, a través de Petrocaribe, 50.000 millones de dólares. Ha condonado la deuda de Jamaica, cosa que nos enteramos por Jamaica, en 3.000 millones de dólares, por decir uno de esos casos, ¿no? 3.000 millones de dólares servirían hoy, es un poco más de la mitad de lo que se necesitaría para recuperar el sistema eléctrico venezolano. 5.000 millones de ese dinero están hoy repartidos en cuentas incobrables en el Caribe. Hemos dado a Cuba entre 50.000 y 100.000, en oportunidades 50.000, en otras oportunidades 100.000 barriles de petróleo al día por 15 años. Eso es suficiente para mantener una isla del Caribe completa. Eso es mucho más de lo que necesita el sistema sanitario venezolano para recuperarse.
mucho más de lo que necesita el sistema de agua venezolano para recuperarse. Bueno, ellos lo regalaron por 15 años a Cuba. Así, a través de Alba Petróleo El Salvador, de la empresa que tienen en sociedad con Daniel Ortega en Nicaragua. Asimismo, vendieron refinerías en Europa, joyas realmente en Suecia, refinerías petroleras, ¿no? de PDVSA. Vendieron refinerías en Jamaica, en el Caribe, en Aruba o en Bonaire, en Curazao. Perdieron propiedades del Estado en el extranjero a través de décadas, desde Chávez hasta acá. No solamente con eso, todos estos temas económicos, sino que la identidad venezolana y la respetabilidad, el respeto, el prestigio de los venezolanos quedó en entredicho, porque desde hace muchos años ahora se olvidan, pero regalaban pasaportes a terroristas sirios y terroristas iraníes. Ahora se olvidan porque no conviene hablar de Tarek El Aizami, pero Tarek El Aizami hizo todo para regalar y para brindar protección y cobijo en Venezuela a los terroristas del Medio Oriente. Y sobre todas las cosas, Idania, en materia territorial, esta gente le entregó el sur de Venezuela a la FARC. Nosotros tenemos un compañero de partido que probablemente fue asesinado por la FARC en Apure, Edwin Santos, hace un par de años. Pero hay tantas historias de tantos venezolanos que en la frontera han debido pasar por la humillación de pagar vacunas, de ser asesinados o que sus familiares fuesen asesinados, de ser secuestrados. Y esta gente que habla del indigenismo, por ejemplo, tuvo la voluntad de matar a los capitanes indígenas en 2019 cuando se opusieron al tráfico y a la minería ilegal que ha comprometido ese territorio sagrado de nuestros aborígenes en una porción tan grande o más grande que Bélgica, según la ONG OSS Venezuela. Entonces, esta gente que ha mancillado nuestro territorio, que ha entregado nuestro territorio, que se ha robado el dinero de los venezolanos y que han tenido el delirio incluso de regalarle gasolina a la ciudad de Nueva York, que nos quema en dinero a los venezolanos. Esta gente se atreve a hablar de patriotismo hoy y de retirar una nacionalidad por decir lo que hoy quiero ratificar en tu programa, y es que acompaño cualquier iniciativa diplomática, militar y política para sacar a la dictadura de Nicolás Maduro de Venezuela. Eso fue lo que causó la ira de Diosdado Cabello, y yo quiero ratificarlo aquí por todos estos argumentos que estoy dando, y precisamente por ser muy venezolano, y precisamente por entender que el pueblo desarmado de Venezuela, que los millones de personas que han resistido por 26 años, saliendo a manifestar, votando, siendo reprimidos, que ese pueblo desarmado hoy necesita apoyo de gente que pueda realmente oponerse a estas mafias armadas con las herramientas y con las armas de la República, y que traidoramente han volcado en contra de su propio pueblo. Entonces no hay ninguna traición, y ratifico hoy en tu programa en la petición que he hecho al presidente de los Estados Unidos y al secretario Marco Rubio: háganlo. El pueblo de Venezuela apoya cualquier iniciativa para sacar a Nicolás Maduro de ahí, y no tengan duda de que cualquier apoyo, como ya Venezuela lo ha vivido en el pasado, los Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, en el momento de su independencia, cualquier apoyo será reconocido en el futuro por la historia de Venezuela y por los venezolanos. Presidente Trump, adelante, que el pueblo de Venezuela está esperando precisamente el apoyo para sacar a Nicolás Maduro del poder. Es que para quien pueda oír y decir, pero bueno, ¿cómo llegar a este punto? Pero ¿y cómo no llegar, John? ¿Qué más puede hacer, como acabas de decir, el pueblo desarmado de Venezuela? ¿Qué más que no hayamos hecho tiene que hacer? Han marchado, gritado, protestado, hecho vigilias, no vigilias. Podemos estar minutos enumerando las acciones que han hecho los venezolanos. Se ha usado la diplomacia, se ha usado el diálogo, se ha usado mediadores. Nada, absolutamente nada, ha sido respetado por un régimen armado que solo usa la represión para sostenerse en el poder. ¿Cómo entonces no decir lo que acabas de decir? Nosotros no estamos pidiendo a nadie que nos resuelva nuestro problema mientras cómodamente esperamos sentados en el sillón.
Venezuela es un pueblo que merece ser honrado. Venezuela ha tenido la voluntad por... Yo no recuerdo otro caso de otro país, por lo menos no en la historia reciente, que después de 26 años de una dictadura todavía tenga una oposición ordenada, todavía sea millones de personas y todavía tenga capacidad de movilización. El año pasado, en el año 2025, luego de 26 años de dictadura, el pueblo de Venezuela se organizó en condiciones terribles, bajo un solo liderazgo, el de María Corina Machado, y obtuvo 70% de los votos. Pero anteriormente lo habíamos hecho. O sea, anteriormente habíamos ganado la Asamblea Nacional, anteriormente habíamos salido a marchar, hemos recibido una represión brutal, ya no selectiva. Al principio fue una represión selectiva. No, Venezuela es un país hoy en donde una ama de casa pone un Twitter que no le gusta la dictadura y esa ama de casa va presa. No es selectiva, es una represión masiva. Cientos de personas hoy presas, pero a lo largo de estos 20 años han sido decenas de miles los presos políticos en Venezuela, uno de ellos yo. En esas cárceles políticos se tortura por igual a ciudadanos civiles y a militares. En esas cárceles se tortura por igual a periodistas que a políticos, que a empresarios, que a amas de casa. Entonces, este país no está mendigándole nada a nadie. Este país está en su legítimo derecho de pedir a los Estados Unidos y al mundo que lo apoye. Porque no es, esto es una pelea de burro con tigre. Es decir, no es posible someter a millones de venezolanos a la imposición de una mafia de narcotráfico que está armada, dispuesta a matar y a torturar. Ya va. No es traición a la patria defender a los venezolanos desarmados del hambre y la miseria a la que lo ha sometido el chavismo. Nosotros estamos implorando la ayuda internacional de todo tipo, precisamente porque nuestro país no tiene ninguna razón para estar mendigando ni agua, ni luz, ni alimentos. Esta gente, Idania, esta gente que hoy habla de soberanía, es la misma gente de Pudreval, hablando de alimentos. Esta es la gente que subsidiaba y mandaba el dinero del petróleo para comprar en países extranjeros harina, mientras asesinaba y le quitaba las tierras a los agricultores venezolanos. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque mientras le daban petróleo a México o le pagaban facturas infladas a México para traer 1 millón de... Hablo de cifras en este momento hipotéticas, para traer 1 millón, lo que llegaban a Venezuela eran 100.000 y el resto se lo robaban. Y no solamente se lo robaban, sino que gente como Franklin Brito murió en Venezuela en una huelga de hambre, murió de hambre voluntaria, porque le quitaron su finca y porque le quitaron su medio de producción. Y lo decía muy bien Franklin Brito: yo no estoy ya en este punto muriéndome por una finca, yo estoy muriéndome por una idea. Esa idea de libertad y de dignidad del pueblo venezolano es la idea que ellos han traicionado. Entonces, que me vengan a quitar la nacionalidad a mí, precisamente quienes han entregado Venezuela a los intereses más inconfesables del narcotráfico y del terrorismo internacional, quienes vendieron petróleo a futuro a China y ahora no tienen cómo pagarle, quienes le regalaron las concesiones malamente a Rusia, que no ha hecho una inversión seria en Venezuela en los últimos 10 años, sino puro extraer y extraer y extraer. Entonces ahora nos dicen que porque estamos aliados con los Estados Unidos. No, es que el mayor periodo de bonanza histórica, cuando Venezuela pasó de ser el país más endeudado de América Latina en 1900 a ser en 1970 el país más rico de América Latina, lo hizo precisamente por la cooperación internacional y por la inversión internacional. Entonces, sin complejo lo digo, Idania, que vengan y que nos ayuden con armas y que vengan y que nos ayuden con capitales, porque Venezuela tiene hambre física y hambre de libertad. John, te agradezco el tiempo, gracias por compartir conmigo, con quienes nos ven, comparto absolutamente tu criterio. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos. A ti. Encantado. A ti. Buenas noches. Voy a quedarme con una frase de esta entrevista de John Goycochea, a quienes los venezolanos conocemos desde hace mucho tiempo. Esto es una pelea de burro con tigre. No es traición a la patria implorar la ayuda de cualquier tipo. No lo es.
Porque el pueblo venezolano hoy tiene que deambular por el planeta implorando alguna oportunidad de trabajo, de vida. A ratos los venezolanos han llegado a sentirse parias porque parecieran molestar en cualquier parte, teniendo uno de los países más ricos de América Latina, no solo en petróleo, sino en minerales de cualquier tipo, oro, diamantes, bauxita, acero, y puedo mencionarle muchos más, sin hablar también de los minerales raros, esos que están de moda, que también están en Venezuela. No es traición a la patria implorar ayuda de cualquier tipo.